Hola a todos, bienvenidos a este que es nuestro tercer episodio de la segunda temporada del podcast de Tu Tribu Estelar, donde vamos a estar hablando de la sombra, un concepto que se habla mucho, tanto que a veces se pierde el sentido de cuál es finalmente la raíz de este concepto. Vamos a hablar de la sombra no como un cliché espiritual, no como esta etiqueta de repente que podemos encontrar en las redes sociales, sino como un territorio vivo donde nosotros podemos explorar para conectar con nuestro verdadero poder. Vamos a ir adentrándonos, ¿cierto?, en cuál es el significado, cuál es el sentido de esta palabra para llenarlo de este significado, de este sentido, para poder entender su profundidad y así poder abordarla, porque la sombra es una dimensión clave para trabajar en nuestro desarrollo personal y evolutivo, pero que cuando la nombramos tanto, así como nos ha pasado y lo hemos conversado con la palabra soltar, y nos olvidamos de qué es lo que significa, pierde la potencia. Desde ahí, en este camino para recobrar y recuperar el significado, para transformarnos a través de las sombras, que me gustaría comenzar preguntándote, Nati, ¿cómo entiendes tú el concepto de la sombra? Hola a todos. La sombra es ese lado oculto, ¿no? Esa parte que incluso lo podemos llegar a ocultar de nosotros mismos, que no somos capaces de verlo, o es eso que sale de manera impulsiva. De hecho, Jung decía que la sombra era ese lado inconsciente que, aunque lo neguemos, influye en cómo actuamos y cómo sentimos. Entonces, es eso, que cuando lo vamos analizando y lo vamos abordando y como vamos reconociéndolo en nosotros, nos permite incluso marcar límites, Por supuesto. entendernos mejor, saber cómo manejarnos. Quizás la sombra, entender que no es nuestro enemigo, sino que puede ser un gran aliado en el aspecto que nos puede marcar límites con otras personas, nos puede decir hasta aquí o nos puede defender, nos puede incluso mostrar una circunstancia que es peligrosa o que no es para nosotros, límites finalmente. Y eso nos va revelando, pero también aprender a controlarla de algún modo, porque también puede ser súper beneficiosa para nosotros en la medida que lo conocemos y somos capaces de entender e identificar cuáles son nuestras sombras y hasta dónde incluso somos capaces de llegar en distintos ámbitos o aquello que nos ayuda a potenciarnos sin saber que lo tenemos y que lo podemos utilizar. Claro, es súper importante, como dices tú, ir aprendiendo a tomarla como un aliado, que es lo que vamos a ir conversando en este episodio, para ir entendiendo que justamente en el camino no es huir de esta sombra, ni darle este título como algo oscuro, vergonzoso o negativo que tenemos, sino que una parte que es intrínsecamente nuestra, propia de nuestra humanidad. No sé ahí, Pau, cómo tú resuenas con eso. Bueno, es que muchas veces, por ejemplo, cuando yo recién estaba partiendo en todo este mundo así, conocer más allá y conocerme, te dicen, tienes que trabajar en la sombra, que era, y es como, ya, ¿y cuál es mi sombra? Como me dijo mi amiga, barro mi sombra, le veo y decimos, trabajamos juntas, porque uno no sé, es como difícil distinguir qué parte mía es la sombra. Otra, me acuerdo que en ese entonces me puse a buscar ya cuál es mi parte más mala, cuándo soy mala, La como siniestra, que, la Pau así cuan- cua- terrible. sí, así como que está muy, cuando estoy enojada, dije yo, esa debe ser mi sombra. Entonces trabajo mi enojo, fue como, ya, sí, mi enojo es una sombra, Sí. pero es una de tantas. Entonces ahí ha sido como un trabajo súper introspectivo, el ir a mirarme realmente y que un poco lo que hablábamos en algún momento, que cuando tú empiezas a trabajar en toda esta parte holística, terapéutica, en psicólogo, en terapias complementarias, en todo, es una caja de Pandora. Sabemos que la vamos a abrir, pero no sabemos en qué nos vamos a encontrar. Y generalmente cuando tú la abres, aparecen más cosas en las cuales tenemos que hacernos cargo, pero hacernos cargo porque nos pertenecen,
porque son de nosotros, como también hablábamos en algún momento, que estas niñas que hacían berrinche, está bien hacer el berrinche, pero también es que hacernos cargo, el hacernos responsables. La embarramos y decimos, ya, lo siento con las personas que corresponden, pero en ese lo siento no es un lo siento vacío, sino que es un lo siento que me hago cargo y me hago responsable realmente de lo que soy, me hago responsable de lo que yo hice. Y ahí es como lo que hablábamos, herramienta vivida, herramienta adquirida. Y entra muy de la mano, entra, por ejemplo, en las sombras, porque, por ejemplo, mi hija hace un tiempo me dijo, mamá, si yo pudiera pedir deseos, yo pediría que ya no la pasáramos más mal, que nos pasaran solo cosas buenas. Y yo le dije, ya, perfecto, pero ¿y dónde está el aprendizaje? Porque la sombra es la que nos viene a enseñar. Cuando todo está planito, cuando todo está bien, ¿cuál es el aprendizaje realmente? Entonces ahí hay una invitación, yo creo que es súper importante, esto que hablaba la Nati de una aliada, la sombra nos invita a crecer, la sombra nos invita a tomarnos y hacernos cargo de nosotros, que es un poco lo que hemos venido hablando un poco en los episodios anteriores. Entonces encuentro que es súper lindo el transitar con ella, pero siempre ojalá de una forma armoniosa, y donde nos podamos sentir a salvo con personas que nos acompañen. Claro, es que la sombra es parte de nuestra totalidad, solo que nosotros, por distintas razones, las fuimos dejando, relegando a un terreno oculto, porque teníamos que adaptarnos a una sociedad, a una familia, a un entorno, a ciertas normas que hacían ver que esta sombra, esta parte nuestra, no tenía que ser vista. O sea, porque no es algo etéreo, ¿no? Cuando hablamos de la sombra es algo súper concreto, es una parte de nuestra psique que nosotros relegamos, excluimos, es nuestro gran excluido también a nivel social, ¿cierto? Donde dejamos todas aquellas cosas o particularidades nuestras que parecían no encajar, pero que son nosotros finalmente. Y muchas veces ahí está nuestro poder oculto, reprimido por nosotros mismos. Toda esta fuerza interior está ahí. Y no es para que nos abandonemos, obviamente, a estas partes, porque obviamente en la sombra también van a haber reprimidas emociones o formas que no tienen cabida en sociedad o que no son saludables en términos de la sociedad, pero como dijo Nati, tienen que ser conducidas, tienen que ser acompañadas para darles un espacio y, por ejemplo, una cosa común que se encuentra en la sombra, el egoísmo, porque siempre es no, que no puede ser egoísta, sí, pero a veces nos excedemos al punto de que no es que no solamente ya no somos egoístas, sino que también dejamos de cuidarnos a nosotros. Entonces, tenemos que recuperar, integrar y transformar para que este egoísmo pase a por ejemplo, un autocuidado sano o límites, como decía recién Nati. Entonces, claro, es como un archivo que vamos guardando en nuestro inconsciente de todo lo que fuimos desplazando y que obviamente para integrarnos y conocer nuestra propia naturaleza y nuestra propia fuerza tenemos que traer a la luz. Y justamente Jung también decía, o sea, para poder iluminarnos no podemos fantasear con la luz, sino que adentrarnos en nuestra propia oscuridad. Y esta oscuridad es la sombra. Y que también ahí se hace reflejo nuestra luz cuando somos capaces de brillar, inclusive estando en sombra, inclusive estando y reconociéndonos y pasando por estos momentos difíciles. Y como tú hablabas, a veces la sombra pasa a ser nuestro gran excluido, porque no la vemos, no queremos hacernos cargo de ella, porque pensamos que es más fácil, pero está constantemente pasando situaciones en las cuales no entendemos y decimos, ¿por qué nos pasa todo esto a nosotros? Entonces, ¿y por qué vivo y no salgo de esto? Entonces ahí también nuestra sombra nos invita a que podamos trabajarla y que podamos estar en compañía para adquirir herramientas y poder darle mejor o mejores momentos en los cuales ella pueda transitar, para los distintos momentos, ocasiones y circunstancias en las que podamos estar. Entonces también es súper lindo cómo podríamos iluminar con nuestra propia luz en los momentos de sombra o con, por ejemplo, cuando yo mencionaba el enojo o todo el egoísmo. Son estas sombras donde si nosotros somos capaces de encender nuestra propia luz, eh,
es donde se empieza a ver todo más armonioso. Claro, y ahí nombramos dos cosas súper importantes, dos conceptos, egoísmo, ¿cierto? El enojo, no solamente va a estar, entre comillas, estas cosas que podemos hablar como emociones disarmónicas o estados emocionales o actitudes disarmónicas, porque también puede que en nuestra sombra esté oculta parte de nuestra luz más pura, pero que tuvimos que esconder para adaptarnos, porque éramos demasiado intensas, demasiado, por ejemplo, histriónicas y tuve que guardar esta parte mía tan natural en la sombra para amoldarme. Entonces, no es que todo lo que encontremos en la sombra va a ser como un verdugo oculto o una parte como negativa. También hay que como desmitificar eso, sino que es todo lo que no calza al modelo en el cual nosotros crecimos, y ahí va todo lo que hemos hablado, hablamos con la niña interior, hablamos con el proyecto sentido, todo esto que finalmente fuimos dejando este saquito y que para hacer un trabajo de rescate personal tenemos que conectar, porque Y cuando, tenemos que incomodarnos. Claro, ahí como vamos generando una máscara, ¿cierto? Una máscara a través de la cual obviamente vamos eh, ocultando esta sombra. Entonces, claro, vamos generando estas máscaras con las cuales nos vamos adaptando y vamos dejando desplazada esta parte nuestra, esta sombra, que finalmente es lo que no queremos mostrar, pero que hoy sabemos que tenemos que ir al rescate, queremos recuperarlo para sentirnos completos. Y ahí es como momento de empezar a preguntarnos qué pasa si dejamos de pelear con esta parte tuya que parece incomodar, con esta parte de nosotros que decimos no, no tiene cabida, no tiene espacio. ¿Cuán transformador puede ser? O también en la experiencia de ustedes, chicas, ¿cómo ha sido cuando han dejado de pelear con ustedes y han ido al rescate de la sombra? igual es un descubrimiento, es un momento en el cual, porque si yo me pregunto ya, ¿cuándo dejé de pelear conmigo? No sabría decirte. No, no hay como un momento claro. Sé que he pasado por grandes hitos muy importantes en mi vida que me han hecho estar con la sombra de frente en el momento, un momento muy oscuro, en el cual yo no era capaz de ver la luz. No era capaz y ese momento lo recuerdo con mucho, y lo aprecio, sabes que lo aprecio mucho porque a pesar de que fue un momento muy oscuro donde yo estaba en una depresión que no me di cuenta que me estaba envolviendo, siento que me dio las herramientas para encontrar y decir, yo sí me puedo salvar, aunque no sé si la palabra es salvar, yo sí me puedo recuperar. Es como, pero no recuperar de sanar, sino que ir a recuperarme, ir a buscarme, tomarme y llevarme, ¿cachai? Entonces como es toda esa parte que yo en un momento dije, ¿dónde están todas las herramientas que aprendí durante todo este año y no las encontraba? No las encontraba. Y de a poco fueron pasando cosas, luces, amigas, que las cuales me acompañaron en ese momento, y de los cuales yo también, que fue una de las grandes cosas que me ayudó, el patinaje, el deporte, en el cual me hizo ya vivir el momento presente porque estaba un día en un momento pasado. Entonces ahí fue como que yo dije, dejamos de pelear y vivimos, nos enfrentamos. En este proceso pasé con las barras, pasé una constelación con respecto al victimismo, que estaba muy hundida en el victimismo, y siento que eso me ayudó a sobrepasar y decir, ¿sabes qué? Hoy estoy bien, hoy lo veo como una herramienta y no como un error, no como que la vida es contra mío, sino que es una herramienta que yo quiero disfrutar y que quiero aprovechar. Una herramienta que a lo mejor no sé si la voy a utilizar, porque en los momentos difíciles a veces uno se le olvidan las herramientas, pero sé que me hacen ser que después logro ver. Hoy día, por ejemplo, a mí me pasa algo y hoy día yo logro ver que lo que me pasó tenía un sentido, cosa que antes no podía. Entonces, creo que ese fue mi trabajo más lindo con la sombra, el darme cuenta que era necesaria, porque tenía que vivirlo, porque era necesario vivirlo. Y eso fue un proceso súper lindo, emotivo, y el cual atesoro mucho.
porque si no hubiera llegado a pisar tan profundo, tan hondo, nunca a lo mejor lo hubiera podido ver. Y siento que era necesario. Hoy en día, si lo volvería a vivir, no lo sé, pero sí creo que es sumamente necesario para lo que hoy soy. Mira qué importante también el tema en ese aspecto, tomando tu mismo ejemplo, cuando muchas veces la frustración, la rabia nos aborda y dejamos que nos domine. Y ahí es donde también, viendo desde ese lado nuestra propia sombra, es aprender a convivir con ella. Es como entender también que no hay nada malo en sentir eso, que está bien que tenga rabia y que está bien que en un momento dado me permita sentir rabia, que no pasa nada, pero aprender a dominar, y ahí está el punto. No significa que, es que yo me permito sentir rabia, entonces voy y dejo la embarrada, dejo la patada en cualquier lugar. No, no se trata de eso, y eso hay que aprender a entenderlo. Yo puedo sentir rabia, pero también entiendo que mi límite llega hasta donde comienza el límite del otro, con respeto, con respeto. Y eso la gente se le olvida. La gente suele decir, no, yo soy súper frontal, yo soy súper frontal. La frontalidad, y yendo a eso mismo, ser frontal y decir las cosas de frente está muy bien, pero yo también me tengo que hacer cargo responsable que mis palabras, y ahí hay una parte de la sombra también, que mis palabras provocan algo en otra persona, y ese algo puede ser hacer un daño. Por lo tanto, ¿es útil realmente? Y ahí es donde empiezo a evaluar esta sombra, porque en realidad yo puedo decir lo mismo con respeto, que este diálogo sea constructivo, que realmente nos lleve a fortalecer nuestra relación y no a destruirla. Y eso hay que aprender, y eso es ser frontal realmente, eso es tener carácter. Cuando uno toma esa sombra o esa parte de estas emociones más intensas que sentimos, cuando yo soy capaz de dominar esa parte de mí, eso es tener carácter. Carácter no es andar mandando a la punta del cerro a todo el mundo, No. es realmente tener dominio de mis emociones Y y apoyarte saber cómo utilizarlas. Y apoyarte con un ejemplo que fue como muy flash, me aterrizaste mucho con algo que le pasó ayer a mi hija. Mi hija, por ejemplo, ayer sintió mucha rabia, se frustró el tema, ella es TEA, entonces todo esto se agudiza, se profundiza más. Entonces ella dijo, bueno, después de hablar tengo dos formas de que me salga la rabia, me dijo. Y yo le dije, ya, ¿cuáles son tus dos formas? Golpear cosas y pelear con las otras personas. Y yo le dije, ya, pero ojo, el resto no tiene culpa y no tiene responsabilidad frente a cómo tú te sientes, frente a tus acciones. Entonces, y tirar las cosas, ¿qué es lo que ganas? Te puedes golpear, te puedes hacer daño. Y yo entonces la abracé, la llevé afuera porque justo esto pasó afuera, ella ya había entrado, la llevé afuera y le dije, mira, abraza el árbol. Y yo le dije, ¿cómo te sientes? Me dijo, la verdad no es que sienta mucho, pero sí me ayuda el mirar el árbol y ver lo lindo que tiene y ver cómo se ve el cielo desde acá. Y yo le dije, ¿viste que es distinto cómo uno transmuta y cómo pasa la rabia? Cómo uno lo vive, porque al final a veces tienes rabia, pero al ver las cosas lindas que están a tu alrededor, eso te lleva a un momento de calma. Y yo me decía, sí, ahora tengo una tercera alternativa, me dijo. Pero ¿sabes, mamá? Me gustó más la tercera, así que yo creo que las otras dos no las voy a hacer. Y eso es como una enseñanza tan pequeñita, o sea, tan cortita, pero encontré tan significativa para ella, para la vida, y no fue que yo le dijera cómo, y eso es un poco un tema súper importante, sino que ellos vivan desde la experiencia, desde el cómo ellos lo razonan y cómo lo integran, porque cuando, por ejemplo, yo era pequeña, siempre era bajo, no, no tienes que hacer esto porque esto. Entonces está limitada la experiencia y el hecho de querer adaptarme de esta máscara del poder complacer,
deja de vivir, y cuando llegó a forma adulta, llegaba y tenía un problema y lloraba, me frustraba, gritaba y no sabía cómo expresarme. Entonces desde ahí hay un proceso súper lindo que a veces con pequeñas cosas podemos vivir una experiencia transformadora y ver nuestras sombras desde otro punto de vista. Qué importante eso entretenido. que estás diciendo, porque, perdón, 2 segundos, qué importante porque es entender que también, aunque cambiemos de punto de vista, hay veces que también nos podemos seguir equivocando y Sí, que tenemos que llegar y seguir, y ahí está cuando uno dice, sé compasivo contigo mismo, porque yo me puedo equivocar en mi segunda elección, pero sin embargo de repente puedo descubrir una tercera, una cuarta, y puedo encontrar la mía y en realidad esta, y es la que me hace bien a mí, ¿cachai? Y eso es súper sano, no perder ese intento de búsqueda, de ir encontrando esas posibilidades, porque como adultos también podemos seguir haciéndolo. Claro, nos toca ir al rescate, sí, porque la Pau contaba este ejemplo que lo encuentro súper valioso en términos de la crianza, porque nosotros como padres vamos replegando muchas cosas a la sombra de nuestros hijos. Entonces, si tú le hubieses dicho, por ejemplo, no, es que tú no tienes que sentir rabia o no, no hagas eso y no le ayudas a conectar con una tercera salida, esto va a la sombra. Y el tema es que si la sombra no la trabajamos, no conectamos con ella, no vamos a este encuentro de esta información, nos gobierna el inconsciente, nos gobierna desde el inconsciente, que es lo que decía la Nati, la persona que se abandona a lo que siente y no lo gestiona y termina siendo una persona dominada por la sombra, negativa, pero no porque sea mala, sino que es porque no ha hecho este trabajo de ir a reclamar sus propias partes, que son partes que es súper loco porque son partes que están guardadas porque nos dieron miedo en su momento. Nos dieron miedo a sacarlas, las dejamos guardadas y como no las miramos, por atrás vienen y nos dominan, como todo lo que pasa en el inconsciente. Entonces, por eso tenemos que ir a mirarla, a trabajar con ella, pero también para darle la vuelta, para transformarla en un aliado, porque en el camino terapéutico que hemos vivido nosotras a nivel individual, pero también el que acompañamos, hemos podido constatar que justamente la sombra viene a ser una aliada. Es el territorio que más exploramos en terapia, porque ahí es donde es como están escondidos los tesoros, ¿no? Están los patrones, estos patrones automáticos. ¿Y por qué vienen estos patrones? Vamos a trabajar, vamos a buscar a la sombra. Y ahí está, ¿dónde está la sombra que decía la Pau? En la de Peter Pan, la que es malula, ¿no? Que era traviesa. Eh, no, es donde están las heridas que no hemos atendido, pero está nuestra fuerza, ¿cierto? No sé, sí. Nati, tú en el acompañamiento terapéutico, ¿cómo lo vives? Justamente como tú explicabas, de todos modos, ir indagando es súper lindo, porque muchas veces la gente no tiene noción de esas partes. Entonces, qué lindo es ir entendiendo del respeto, de permitirte sentir, porque no importa, puede ser por educación, por religión, por ideas, por la sociedad, da lo mismo. Por algo construí esta forma, e ir encontrando eso y a ir adaptándolo, porque muchas veces esa misma rabia, por ejemplo, la uso como fuerza. Pero ¿cómo hago ese transmute? Y es porque no dejo que la rabia se apodere de mí, que me domine, sino que la uso a mi favor y la uso como un impulso, entendiendo que me permito sentir, pero voy y tomo esa fuerza que me produce, sea frustración, rabia, lo que sea. Incluso, ojo, hay gente que no se permite en su sombra, tiene escondida hasta la felicidad, Sí. porque no se atreven a sentir felicidad, porque depende, por ejemplo, una familia que viene con mucha carga, que emocionalmente quizás pasaron muchas dificultades y no saben ni siquiera sonreír. La gente que muchas veces, ponte la foto, a ver, sonríe. Y de verdad no saben el ejercicio de sonreír. Y les cuesta, no es que no quieran, es que están cargando con un peso emocional de varias generaciones y es abrirte a sentir. O la sorpresa de sentir amor.
porque no me lo permitía. Cuando realmente me permito sentir amor. Por eso no todo es malo. Y por Dios, yo creo que uno de los trabajos más duros, de verdad, en los años de experiencia que llevo, uno de los trabajos más duros es aprender a recibir. Es lo que más le cuesta a la gente. Porque creen, no, pero si yo soy súper bueno, yo soy súper generoso, yo doy toda la vida, yo amo a todo el mundo. Ya, pero tú permites que te entreguen. Por Dios, que es difícil. Soy la primera. Claro. Soy la primera. La que más, yo creo que eso fue lo que más me costó. Yo me desvivía por todo el mundo. Y lo que más me ha costado aprender a recibir. Y es algo que a pesar de los años uno tiene que estar constantemente reforzándose. Claro, es que ahí están los límites. La sombra tiene todo esto que finalmente marcaba tu individualidad, que no era cómoda para el entorno o para el contexto, o que tú interpretaste que no era cómoda para el entorno y el contexto, que también puede ser, es válido, pero que toca decir, ok, ahora voy al rescate de esto, porque aquí están mis límites, aquí está mi fuerza, aquí están muchas veces los dones también guardados. Porque en la sombra, insisto, está todo lo oculto, incómodo, que no cabe en la sociedad. Por lo tanto, hay muchas partes de nosotros que están y que constantemente tenemos que ir al rescate. Sí. Así es, y muchas veces, como decía la Nati, el recibir amor, o como está, cuánto nos cuesta a muchas generaciones decir te amo, decir la palabra te amo, cuánto, o escucharla simplemente, que a veces se nos es difícil escucharla, y buscamos formas de decir te amo de distintos ángulos, de distintos puntos de vista, y que también somos merecedores, como dice la Nati, del amor. O sea, ¿cuántas veces tú has dicho te amo? A mí me costó mucho, por ejemplo, decirle te amo a mis papás. Yo crecí y no era capaz de decir la palabra te amo hasta que llegó mi hija. Y desde ahí ya empecé, pero también era una sombra que el hecho de que si tú sentías amor en mi familia, en mi linaje, eras débil, no eras merecedor, era vulnerable. Entonces, desde ese punto de vista, era súper incómodo, era muy incómodo. Hoy, a Dios gracias, soy capaz de decirle a mis padres, los amo. Sí, me cuesta un mundo. Y como que trato y busco el momento y busco la forma, pero lo logro. Entonces, porque es de a poco con mis mismas amigas que el amor es tan grande, el amor cuando uno lo va sintiendo, uno se empieza a expandir. Entonces es difícil y ya cuando te enfrentas a él y cuando dices sí, es, ya empieza a fluir todo. Ya empieza a fluir la palabra te amo, empieza a fluir la palabra y desde a poco y desde el inconsciente. Y ahí es cuando yo encuentro que también desde el inconsciente hay que dejar salir la sombra. Desde este inconsciente más niña interior, de este aprendizaje, de este fluir y caminar con respecto a lo que realmente me hace sentido, es desde ahí donde yo creo que la sombra es sumamente fundamental para el crecimiento personal. Claro. Fíjate que hay algo mientras contabas todo esto, hay algo que he notado en esta generación nueva, en esta adolescencia nueva. En esta adolescencia nueva, la sombra en relación a la palabra amor o amar, te amo, ha cambiado muchísimo. Hoy en día tienen una facilidad increíble de decir te amo, pero en realidad no saben y no sienten lo que aquello significa. Claro. Entonces cuando se dan cuenta, es impresionante para ellos, de verdad, nunca lo habían sentido. Lo decían porque se puede decir nomás, porque hay que decirlo cuando yo tengo un pololo, ¿no? Pero sin embargo, el sentir realmente qué significa el peso de esa palabra, del sentimiento para yo llegar a decir eso,
esa conjugación, hoy en día siento yo en estas generaciones nuevas, está ese peso de realmente también no permitirse sentir del todo desde otro punto. Sin embargo, lo digo, pero no lo estoy sintiendo. Y esa es la nueva forma de ir abordando las nuevas generaciones, digamos, pero todos vamos teniendo estas pequeñas sombras que tenemos que ir abordándolas. Es que justamente la sombra, ¿por qué surge? Si la sombra surge como un elemento de protección. ¿De qué? De la vulnerabilidad. Y cada persona, cada clan, cada sistema familiar, cada sociedad determina qué es lo que nos hace vulnerables. Entonces, para algunos va a ser el decir te amo, el mostrarnos emocionalmente abiertos, o el mostrar, en algunos linajes va a ser, y grupos familiares, la risa. Como dijiste tú, Nati, el sonreír va a ser como, ¿no? A propósito de esto de la risa que lo hablamos la otra vez, ¿no? La risa abunda en la boca de los tontos. Pero empezar a trabajar con la sombra es ir el rescate de todas estas partes que nos silenciamos, no para dejarlas correr, sino que para nombrarlas sin juicio. Decir, esto está en mí, esto es real, esto es parte de quién soy yo. Y cuando esto, entre comillas, es disruptivo para mi presente, porque tal vez era disruptivo en mi pasado y al traerlo a este presente, en realidad no es disruptivo, pero si sigue siendo disruptivo, digo, bueno, ¿qué, ¿de qué me intento proteger cuando esto emerge? Para resignificarlo, para entender por qué está ahí, no para seguir tirándolo al final del cajón, ¿cierto? Y no querer verlo nunca más, sino que para empezar a nombrar esas partes de nosotros que evitamos, para actualizarnos en el amor propio, porque también no podemos amarnos realmente si no amamos a nuestra sombra. A nuestras partes impulsivas, ¿cierto? También a nuestro humor negro, ¿eh? Que también puede estar súper en la sombra y a veces lo rescatamos y a veces es disruptivo y a veces no. Pero Nuestra sensibilidad también puede estar en la sombra. bien, Tan sensible que eres. claro, Y muchas veces temas que nosotros, todo lo que hemos hablado últimamente, temas que nosotros pensamos que no son sombras, pero son las sombras que vienen de nuestras creencias, de las creencias que se han ido pasando generacionalmente. Y lo lindo también es sombra, pero lo lindo es sombra cuando le ponemos juicio. Cuando hay un juicio, cuando, por ejemplo, todo esto que catalogamos como malo y es bueno, o es bueno y es malo, es como, ¿dónde es? ¿Para dónde vamos? Entonces, de ahí es como, ya, creo que el primer paso para trabajar la sombra es liberarnos de los juicios, liberarnos de lo que nosotros somos, pero no de lo que nosotros somos esencialmente, como otras veces lo hemos hablado, sino de estas caretas que nos hemos puesto, sino de estos juicios o de estas palabras que como que me imagino así, palabras que dicen y que cómo tenemos que ser, cómo realmente deberíamos estar hacia la sociedad, que en un lugar que generalmente están todos callados no se puede reír. Entonces, todo esto pisando sobre huevo es como, ya, ¿es un juicio mío? ¿Es un juicio afuera? Si es un juicio mío, es una sombra mía. Si es un juicio afuera, ¿de qué forma a mí me afecta ese juicio que está afuera? ¿De qué forma es como yo lo presento? ¿Realmente es mi tema o es de otro? Y si es de otro, liberarme de eso. No es mío, es tuyo. Tú por ti, yo por mí. Pero y ahí vamos sintiéndolo, y ahí lo vamos viviendo desde otros puntos de vista que realmente nos hagan sentido a nosotros mismos. claro, porque además ahí tú reconoces, Pau, con todo lo que tú decías, reconoces tu vulnerabilidad, o sea, cómo esto a mí me afecta. ¿Y qué pasa si pasa? Porque el otro día, justamente en una sesión de terapia, conversaba eso. Y que si ese escenario terrible que te imaginas ocurre, ¿qué pasa? Y de repente es como nada, no pasa nada. No se acaba el mundo sigue al día siguiente, hay otro amanecer y así seguimos. Entonces, de pronto tenemos como estas visiones catastróficas de situaciones por las cuales nos protegemos, que en realidad son mitos internos a través de los cuales construimos verdaderos sistemas de creencia que nos
oprimen. Y ahí está este tema que tú dijiste recién, Pau, es súper importante. En la sombra también están los talentos, porque si yo tenía una forma de pintar muy extravagante y un sistema clásico me ve, obviamente, ese arte, esa forma de desarrollar va a ir a la sombra, porque no tiene una cabida. Te van a decir, no, eres muy mal artista. ¿A cuántos le pasó? O sea, si uno empieza a revisar historias de grandes genios o de grandes artistas, nunca fueron valorados en su primera instancia. Y obviamente deben haber ido a algún momento a rescatar de su sombra esas partes para mostrarse nuevamente vulnerables y decir, mira, este soy yo. Y yo me sostengo, yo me hago cargo, este soy mí, es mi naturaleza, mi arte, mi forma de vivir o de ver las cosas. Y el cómo ustedes reaccionan es su responsabilidad. Pero yo respeto el límite. Es como ¿Cuántas personas? un trabajo como muy de joyería que tenemos, que así como de relojería, ¿cierto? De ir sincronizando estas partes, pero que es tremendamente valioso. ¿Cuántas personas han sido valoradas, han sido reconocidas después de que ya están muertas? Entonces, ¿vamos a esperar vivir nuestra vida en plenitud después de haber trascendido? Esa es la Antes eran los pregunta. genios locos. Claro, Las brujas. también. Claro que al final a la sombra también se va lo incontrolable. Y todos estos conceptos también son parte, hablamos de la sombra, hemos hablado desde la sombra individual, pero hay una sombra colectiva. Y todos estos temas están ahí. O sea, a nivel micro y a nivel macro existen. Y el tema es que si no integramos y seguimos fantaseando en eh, esta como iluminación pop, como de todo está bien, positividad tóxica, de no miramos lo oculto, yo no siento rabia, no siento envidia, no siento enojo, nos alejamos de nuestra propia humanidad y es imposible evolucionar sin integrarnos. Las personas que vibran alto. Claro, Que está el hecho de que no, a mí tu negatividad no me toca. Nos claro, tocamos por una u otra cosa, nos tocamos. Somos personas, lo que hemos hablado en casi todos los episodios, somos personas, vinimos a vivir, es una experiencia humana y que la dualidad también es parte de nosotros. O sea, qué mayor ejemplo que el poder transitar nuestras sombras. ¿Qué nos hace más humanos que transitar nuestras sombras de una forma honesta, compasiva y reflexiva? claro, porque ahí está finalmente la medicina y la llave de nuestra sanación y la llave de nuestra humanidad. Porque cuando no Sí, y reconocemos que tenemos sombra, no podemos ser empáticos tampoco. darnos la oportunidad, ¿no? Darnos la oportunidad de reconocernos y entender que no nos tenemos que aislar. Es como decía Lu, tenemos que aprender a integrar. Y eso somos, simplemente esto. Me enojo, soy alegre, sonrío y sonrío fuerte, tengo carcajada. Y cuando yo sonrío, cuando me río, todo el mundo se entera. O si lloro, lloro, o no sé, pero esa soy yo. Y tengo que aprender, la aceptación tiene que partir por mí. Si yo no me, y ahí es donde muchas veces hablamos, ¿qué es lo que me estoy entregando? ¿Cómo le puedo pedir a otro que me ame, que me dé tal o cual, o que tenga paciencia, o que me respete, si yo no estoy entregando aquello? ¿Cuánto yo me estoy entregando de eso? ¿Cuánto yo me estoy valorando? ¿Cuánto yo me estoy reconociendo de todo esto? Y que siempre va a haber algo mejor y siempre puedo ser mejor persona. Y para ser mejor persona para mí, no para los demás, tengo que estar en un constante indagar en mí, porque cada vez puedo ser más grande, pero para mí, no para demostrarle nada a nadie, porque yo no soy ni mejor ni peor que nadie. Yo soy yo, y eso es lo que tenemos que entender. Soy un ser humano y tengo que hablarme bonito. Y tratarme con compasión. Y ver que eso que de pronto también nos molesta afuera es porque está súper guardado en nuestra sombra.
O cuando te dicen, no, lo que está afuera te molesta porque está en ti, está en esa gaveta. En la parte de la sombra está esa parte. De una u otra forma, ¿no? Cuando yo siento, ay, no, es que esta persona se muestra y es ególatra y le gusta ser centro de mesa y estar y que la vean y que, etcétera, es porque yo me muero por ser eso, pero no me lo permito. Me cargan las mentiras, me cargan, no soporto las mentiras. No, las mentiras. ¿En qué parte de tu vida tú te estás mintiendo a ti misma? Sí. ¿Qué es lo que estás ocultando de ti misma? Eso es lo que Cuando tenemos llegas que a ir indagando. aborrecerlas afuera, claro. Cuando decimos que te molesta lo que ves en otro, no significa que tú seas eso mismo. Significa que qué está escondido en tu sombra. Significa que es lo que no estás viendo, que es por lo que te molesta realmente. Entonces, a lo mejor, como decía la chica, no necesariamente es que quieras ser así, es porque realmente no te estás permitiendo el disfrutar el momento. ¿Por qué no te estás permitiendo el poder encontrar tu propia verdad? ¿Qué es lo que estás siendo consciente o inconscientemente que te está moviendo y no estás disfrutando? Querida tuya está tocando. Sí. ¿Qué parte te está incomodando? Porque tal vez no somos tan conscientes de que esto nos genera una herida o que no, o tampoco sentimos mucho las heridas porque tal vez esa vulnerabilidad y sensibilidad se ha anulado tanto que no somos conscientes de ella. Pero sí que me incomoda. ¿Qué me incomoda afuera para verlo adentro? ¿Qué partes de mí siento reprimidas? ¿Qué emociones no estoy reconociendo en mí? ¿Qué reacciones automáticas hoy ya no me están haciendo sentido? Porque también ahí están todos esos programas. ¿Para qué? Para empezar a hacer este trabajo interno. Y ese ha sido el sentido de este episodio, que sentíamos tan importante hablar de la sombra, porque la sombra es un concepto que muchas veces se habla en todo el mundo espiritual, pero hay que darle un peso más profundo, hay que llenar de sentido esa palabra, no es huir de algo, no es tapar algo, es ir al rescate y transformar la mirada que tenemos de la sombra, no como un monstruo que está ahí detrás de la puerta acechándonos y que de repente nos domina y nos volvemos la peor persona con nosotros o con los demás, sino que es ir al rescate de estas partes ocultas, estos programas de protección para volver a salir a vivir la vida y volver a jugar, como lo hablábamos la otra vez, volver a salir a jugar con todas las ganas, sin tantas defensas, sin tantas limitaciones. Yo creo que probablemente ustedes en su experiencia coinciden con que el trabajo de la sombra es un trabajo constante. No es que yo ya lo trabajé y me olvidé, tú lo dijiste, Pau, yo no sé cuándo dejé de pelear conmigo. Y cuando lo decía, yo decía, bueno, en realidad no sé si he dejado yo, en mi caso, de pelear conmigo. Cada cierto tiempo tenemos un round. Tal vez menos fuerte Intenso. que antes, Un claro, combate cuerpo a cuerpo. compasivo, claro, cuerpo a A cuerpo. lo mejor no me trato tan mal ahora. Pero, pero sí ahora la diferencia, en mi caso por lo menos, es que me detengo a ver por qué pasa esto. ¿Por qué me estoy diciendo esto? ¿Por qué aparece de nuevo esta como obsesión, entre comillas, por herirme con ciertas ideas o ciertos conceptos? ¿Por qué inevitablemente ocurre algo en mi vida que busca replegar mi luz y que no me muestre, por ejemplo, y que me vaya a esconder con la sombra, ¿no? Y ese El trabajo, miedo, no sé. claro, El es miedo el también. miedo, Y convengamos que todas nosotras tuvimos que trabajar ese miedo para estar aquí. justamente, O sea, sí. sí, sigo trabajando con ese amigo. O sea, Todo de el verdad, rato, yo sí. Muy también. O constante. sea, yo de verdad yo creo que es súper necesario esta previa conversación que tenemos como, porque si no yo no podría, o sea, claro, yo digo, hablo en general, trato de hablarle a alguien, pero me cuesta mucho, pero es mi sombra y la enfrento, la abrazo, la miro y me trato con compasión, pero también ha sido súper importante para mí las personas con las que me rodeo. O sea, que yo estoy acompañada de la Lu, de la Nati, de la Caro, que en este episodio no nos pudo acompañar, pero siempre estamos ahí.
ha sido súper importante porque me ha ayudado a reconocerme y me ha ayudado a ver las maravillosas mujeres con las que yo estoy día a día. O sea, si ustedes me preguntan si en algún momento yo pensé que íbamos a llegar a todo esto, nunca, como lo dije en algún momento, pero hoy me siento tremendamente afortunada y agradecida con la vida y con estas personas maravillosas, porque no solo somos las cuatro, sino las familias con las que nos rodeamos. Y lo que está detrás de nosotros, que también son parte de tu tribu, y ha sido hermoso. Y este valor y no solamente el hecho de estar enfrente a una cámara, sino que el estar y el querer ser parte de algo. O sea, no se imaginan lo tremendo que es para mí el decir, sí quiero formar tribu, si quiero formar una comunidad, si quiero estar con estas personas maravillosas, porque me cuesta mucho abrirme y extrañamente, o sea, no es que cuando ya me empiezo a abrir, ya, bueno, saben todas, ya de a poco me han ido conociendo, saben todas mis aventuras. Es un tema de que con otras personas no podría estar en la misma confianza que estoy con ellas. Entonces ha sido súper valioso, aprovecho de agradecerles a Ujú. las tres por tan hermoso a sus familias, este regocijo que nos damos a la distancia. Y eso fue trabajo de sombra, Sí. justamente, eso fue, y ahí te das cuenta de que al final, efectivamente, en nuestra sombra están nuestros grandes tesoros. ¿Por qué? Porque tu sombra te dice, no, guardémonos, salgamos, no, no, que no nos vean, desaparezcamos, volvamos al miedo, encerremos, volvamos a estos patrones. Y es de valientes decir, ¿sabes qué? No, sostenemos la incomodidad, trabajamos con ella y vamos avanzando. Y esto es un trabajo en muchas dimensiones constantes que todos tenemos. No es como, ah, voy a ir al encuentro de la sombra porque quiero, no sé, encontrar la iluminación y trascender y llegar a otra dimensión. No, sí es porque es parte de nuestra evolución, de nuestro crecimiento, del perfeccionarnos y volvernos mejores personas. No porque en la sombra esté lo malo, sino que porque muchas veces ahí está el gran valor que hemos olvidado que tenemos nosotros mismos. Porque, insisto, esta sombra llegó ahí porque no era cómoda para mí o para mi entorno, pero es parte de mí, es parte de mi ser integral. Entonces, o lo acompaño y lo regulo, en el caso de que fueran, no sé, más disarmónicas las emociones o los estados mentales o las creencias que estén ahí, para que esto de alguna forma, si bien tal vez no calce totalmente, pero sí le demos un espacio, al menos lo nombremos y lo reconozcamos, pero también aquellas cosas maravillosas que nos está refrenando el mantener algo en la sombra, nos podamos liberar y dejemos de estar reprimidos y dejamos de jugar a las, yo siempre digo las hormiguitas, no sé si se acuerdan de esa película donde todas bailaban igual, todas hacían lo mismo, y era como que estrés porque al final todas tenían todo en la sombra. ¿Cachai? Estaban todas dominadas por la sombra y nadie podía mover un pie afuera. Y nuestra diferencia también está ahí. En la astrología, la sombra se muestra con Plutón. Nuestros apegos, nuestra sombra, nuestra intensidad y nuestro poder. Y Plutón, ¿por qué sale? Para defender nuestra vulnerabilidad. Pero nuestra evolución es aprender a reconocer y sostener que somos vulnerables. Porque como tú Y que no decías pasa nada. hace un Y rato, que claro, no pasa nada. Y nos afectamos entre todos, inevitablemente. No, no puedo decir, ah, no, a mí estos temas no me tocan. Por ejemplo, las cosas tremendas que pueden estar pasando en el mundo no me... Sí me tocan. Soy parte de este mundo, sí me afectan. Pero yo les doy el lugar desde donde me afectan porque tiene que ver desde dónde yo puedo aportar o restar a esta energía colectiva. Sí. cómo puedo sumar más bien también. Cómo Claro. puedo ser parte de e ir viendo mi lado. Sí, no, absolutamente. Y ser mejor, insisto, para mí, ser mejor persona. Y eso al final, luego de todo, resumiendo todo aquello que hemos dicho, eso es lo que me trae la paz. Y Claro, y ahí está nuestro
archivo en la sombra que nos trae paz, como decías tú, Nati, está como todo el potencial para la calma, todo el potencial para volver a nosotros mismos. Porque la sombra es un mapa de supervivencia. Porque nos dice, a ver, ¿dónde está la sombra? Nos está diciendo dónde de alguna forma nos sobreadaptamos. Las Y por eso está en el máscaras. inconsciente. Las máscaras, claro. Y es neutral. Y eso es lo que yo quería que rescatáramos hoy, que la sombra no es ni negativa ni positiva, es neutra. Nosotros le damos el tono. Y por eso, como decías recién tú, Nati, el tema de a través de la sombra puedo alcanzar mi paz en la medida que la habite y conecte con ella, ¿cierto? Y ser yo, permitirme ser, solamente eso, respetándome. Claro. Y ahí es que nosotras queríamos dejarles como pregunta, ¿cierto? En esta revisión que nos vamos haciendo para ir abriendo el espacio a la sombra, es cuestionarnos. ¿Qué talento o fuerza está reprimida porque éramos demasiado intensas en esa fuerza o en esa cualidad? ¿Qué reacción automática, como decía Nati, muestra una herida antigua, pero que hoy ya no tiene sentido? ¿Qué emoción me cuesta reconocer en mí? Para darle una vuelta, ir transformando, utilizando ciertos estos cuestionamientos que pueden ser súper generales, pero que pueden ir iluminando partes de nuestra sombra para entender que este territorio no es oscuro, sino que es nuestra intimidad. De eso se trata. Es la parte más íntima. Y por eso quienes más conocen nuestra sombra son las personas que están en este plano más íntimo con nosotros. Nuestras familias, nuestras parejas, nuestros hijos conocen estos monstruos, conocen todas estas particularidades, pero la idea es trabajar con este espacio para que no sea un espacio peligroso del que huimos, sino un espacio honesto. No es un pozo de perdición ni algo terrible, sino que es una puerta que nosotros podemos abrir cuando estamos listos para trabajar con nosotros mismos de verdad, de manera honesta, rescatar nuestra paz y nuestra autenticidad. Y desde ahí es que dejamos la invitación a todas las personas que nos escucharon hoy, además de darles las gracias por haber compartido este hermoso episodio tan profundo, ¿cierto? Que si algo de lo que hoy conversamos te movió, te incomodó, quédate un momento en esa incomodidad, sosténla y aprende a mirarla para darle un nombre. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que se expresó? Porque en la medida que nos escuchamos sin miedo, empezamos a recibir la guía de la sombra. Y no es la guía del mal, es la guía de nuestra integridad, que es esta parte de nosotros que pide volver a casa. Les damos las gracias por haber estado con nosotras en este nuestro tercer episodio de la segunda temporada. Recordarles seguirnos, ¿cierto? En nuestro Instagram, Facebook, TikTok, en el canal de difusión de WhatsApp, YouTube y Spotify, en todas las cuentas que van ahí apareciendo, ¿cierto? Y que nos escriban comentarios, nos cuenten cómo esto les va moviendo, sigan escribiendo por interno. Entendemos que muchas veces el exponerse y tal vez hacer un comentario público cuesta al principio. Insisto, el que primero sale al baile invita a todos los demás a bailar, pero si no, les agradecemos a todos los que nos van escribiendo por interno. Recuerden, los que comentan siempre en nuestros episodios, también les enviamos, ya sea por interno o en las publicaciones, les enviamos un regalito para ir acompañando este proceso de transformación que vamos viviendo de la mano de todos los conceptos que vamos trabajando. Agradecerles una vez más y nos vemos en el próximo episodio. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, chao. Tu tribu es el